la palabra del Señor en esta noche. Recordemos que estamos analizando el libro del Éxodo, ¿sí? Y vamos a abrir en el capítulo número 12 del libro del Éxodo. Del verso 37 en adelante. Y a manera que lo vamos encontrando, nos vamos poniendo en pie, ¿sí? Libro del Éxodo, capítulo 12, los versos del 37 en adelante, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levaduras de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado de ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado, y el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová de los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Oramos una vez más. Padre eterno, gracias te damos, Padre, por la lectura de la palabra que hemos tenido, Señor amado, y también por la enseñanza que tú nos traes en esta noche para edificación de nuestras almas, Padre. Que nuestros oídos, Señor, espirituales estén atentos, Padre, y hablarnos conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Te damos a ti las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos asiento un momento para entrar en la enseñanza en sí. ¿Sí? Recordemos que la semana anterior, ¿sí?, ya estuvimos analizando la primera parte de este relato, cómo salieron los hijos de Israel de Egipto. Recordamos que el pueblo hebreo, ¿sí?, el pueblo de Israel, fue llevado cautivo, ¿sí?, y Dios lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa, de las garras de Faraón, ¿sí? Tuvieron oprimido, ya vamos a ver algo de eso un poquito más adelante. Pero recordemos que la Biblia en los primeros textos nos dice, que fue motivo de estudio la semana anterior, que salieron aproximadamente, ¿cuántos varones salieron? ¿Cuántos? 600,000, ¿no es cierto? Dicen los historiadores, los relatores bíblicos, que aproximadamente los que salieron fueron unos 2 millones, ¿sí?, pero de los cuales no todos eran judíos, ¿sí? Fueron 600,000 hombres judíos contados de 20 años para arriba. A una persona en el pueblo judío se lo cuenta de los 20 años, por decir así, como la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque cuando tiene 20 años ya se lo considera una persona apta para la guerra. Asimismo, cuando una persona, el que estaba apto para casarse en esta época, eran los que estaban listos para la guerra, ¿sí? Y si una persona se casaba estando ya preparado, le daban un tiempo, un año creo que le daban, ¿sí?, para que no acuda a la guerra, sino que esté con su esposa. Nosotros en la actualidad, los muchachos lamentablemente cogen a los 12, 13, 14 años, se hacen de compromiso, y cuando la persona ni siquiera está capacitada para mantener un hogar, ¿sí? Pero los judíos tenían esto por costumbre,
¿sí? Las personas que estaban aptas para la guerra eran prácticamente los que estaban listos para casarse. ¿Y qué edad era esta? 20 años. Así que jóvenes, no se me adelante, ¿sí? Jóvenes. Amén, ¿sí? No nos adelantemos al tiempo de Dios. Entre las personas que salieron, ¿sí? Recordamos que aproximadamente fueron 2 millones de personas que salieron. 600,000 eran varones adultos mayores de 20 años, habían niños, habían mujeres y también habían otro tipo de personas. Por ejemplo, si vamos al libro de Levítico, ahora vamos en Levítico capítulo 24, verso 10. Esta manera de referencia nomás, ¿sí? Esto fue motivo de estudio, sino para complementar un poquito el conocimiento, ¿sí? Dice Levítico 24, verso 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, ya había pasado un tiempo, estaban fuera de la esclavitud, hijo de una mujer israelita, el cual era hijo ¿de quién? De un egipcio. ¿Qué pasó? Salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. O sea, ¿qué vemos ahí? Recordemos que cuando Moisés hubo la matanza de los niños, ¿qué pasó? ¿A quiénes mataron? A los niños varones, ¿no es cierto? Y a las mujeres la dejaban, ¿para qué? Para procrearse. Los egipcios hicieron eso, ¿sí? Se procrearon con las hebreas para que la descendencia o la raza del pueblo judío se pierda, ¿sí? Y aquí vemos esto. Y entre las personas que salieron habían hijos de egipcios, ¿sí? Habían personas con diferentes razas, ¿sí? Con diferentes culturas, con diferentes ideologías. Este tipo de personas fueron las que salieron, no solamente fue pueblo netamente hebreo. Otro de las personas que salieron también, ¿por qué salían? Porque huían de la tiranía de Faraón, ¿sí? También habían sido esclavos de algunas tierras, ¿sí? Y estas personas prácticamente salían huyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no querían vivir en la misma esclavitud que vivieron los hebreos y que estaban pasando ellos. Pero como tenían otras culturas, estas personas eran prácticamente personas carnales, ¿sí? Con personas con conocimiento o costumbres paganas, ¿sí? Que sacaban prácticamente o contaminaban la ideología del hebreo. El hebreo siempre fue caracterizado porque desde pequeño le enseñaban sus costumbres, ¿sí? Le enseñaban sobre el Dios de sus padres, sobre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Si vamos también a un poquito más adelante, ¿qué pasó? Estas personas que salieron con ella fueron de gran problema en el peregrinaje que tuvo el pueblo de Israel, ¿sí? Causaron grandes problemas, lamentablemente. Si lo queremos corroborar, vamos al libro de Números un poquito más adelante. En el capítulo número 11, los versos 4 y 5. Libro de Números, capítulo 11, versos 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Y la gente extranjera, o sea, estamos hablando que no eran hebreos, ¿no es cierto? No eran judíos, que se mezcló con ellos, con el pueblo judío, cuando estaban en el desierto, tuvo un vivo deseo. Y esa palabra es clave. Y los hijos de Israel también, o sea, prácticamente se hicieron al deseo que tenían estos extranjeros. Lloraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y sigue relatando más. Sí. Ya se habían cansado de comer al maná, ahora quisieron comer carne. Pero ¿a consecuencia de qué se dio esto? Porque el pueblo extranjero que había salido con los hebreos prácticamente estaban trayendo problemas para lo que Dios estaba haciendo con el pueblo escogido, ¿sí? Prácticamente los contaminaron. Sabemos que nosotros somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y no podemos contaminarnos, si podemos decir esa expresión, con las cosas que están en el mundo, con las personas que practican el mundo. Es verdad que nos mezclamos con nuestros familiares que son inconversos, con nuestros amigos en el trabajo, pero la palabra nos manda a nosotros que nosotros no nos podemos hacer a ellos o a sus costumbres, sino que ellos se hagan a nosotros. Si ellos practican el tomar cerveza o algo, yo no voy a participar de ello. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios.
Y la Biblia dice que los que toman o los que se emborrachan, se embriagan, no heredarán el reino de los cielos. Nosotros lo sabemos muy bien. Pero si ellos lo hacen, como nuestro pastor nos enseñó hace algunas semanas, ya por congraciarme con nuestro jefe, caemos ante la provocación o ante la invitación, estamos deshonrando a Dios y aquello puede ser motivo de perder nuestra identidad como hijos de Dios y perder nuestra autoridad. ¿Sí? Nosotros podemos estar junto a ellos, pero no podemos participar de aquello, sino que ellos se hagan a nosotros. Si nosotros vivimos en santidad, ellos ¿qué van a decir? Yo quiero ser como el hermanito, ¿no es cierto? Eso tenemos que ser nosotros ejemplos. Recuerden que nosotros somos cartas abiertas al mundo, leídas por todo el mundo. Así que Dios nos manda a que tenemos que ser luz, ¿sí? Y no que nosotros nos hagamos al mundo, sino que las personas inconversas se hagan a nosotros. Y nosotros ganarla por medio de la predicación de la palabra del Señor. Ahora, siguiendo un poquito más adelante, en el verso 40 y 41, ¿sí? Entrando un poquito ya en materia, ¿sí? Hasta ahí fue motivo de estudio la semana anterior. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron, ¿cuántos? 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Vamos un ratito, un poquito más atrás, en Génesis 15:13. ¿Qué dice la palabra? Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? 400 años. Y en Éxodo dice que fueron 430. Vamos al libro de Hechos. Corroboremos ahora con el Nuevo Testamento. Hechos capítulo número 7, verso 6. ¿Qué nos dice la Escritura? Hechos capítulo 7, verso 6. Cuando Esteban estaba siendo acusado, presentó su defensa antes de su muerte y hizo el relato de lo que había acontecido con el pueblo de Israel, entre los cuales dijo así, capítulo 7, verso 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los matarían por 400 años. Entonces usted dirá, entonces la palabra se contradice. Y muchos detractores de la Biblia dicen, no, la Biblia sí tiene error, porque en una parte dice que fueron 430 y en otra dice que fueron 400, pero nada que ver. ¿Usted sabe por qué la Biblia lo declara de esta manera? Recordemos que cuando el pueblo hebreo entró en cautiverio, el pueblo judío ya vivía en Egipto. ¿Por qué? Porque ¿cuántos recuerdan la historia de José? ¿Sí? José fue vendido por sus hermanos, ¿no es cierto? Fue vendido, fue llevado esclavo a Egipto. Estando en Egipto, ¿qué pasó? La mujer de Potifar quiso acostarse con él, él huyó, ¿sí? Que es una gran enseñanza también, pero no es motivo de estudio en este momento. Pero José fue llevado preso injustamente, ¿no es cierto? La mujer de Potifar lo acusó que él la quiso violar, en otras palabras, ¿sí? Y fue llevado preso. Estando preso, el faraón de aquel entonces tuvo un sueño, el cual nadie pudo interpretar. Pero lo llamaron a José porque tenía antecedentes de que Dios le revelaba los sueños a José. Y lo llevaron ante Faraón y le revela el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. ¿Recuerdan aquello? ¿Qué significaba? Que habrían 3 años y medio de escasez, de abundancia y 3 años y medio de escasez. 7 años, perdón. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Sí, Dios le revela el sueño. ¿Y qué pasó con Faraón? José cayó ante Faraón con buenos ojos y lo puso por segundo señor del reino. Dios lo honró, a pesar de que estuvo preso. Por honrar a Dios, Dios lo exaltó y lo puso por segundo señor del reino. Estando él como segundo señor del reino, hubo sequía, hubo hambre en toda la tierra, ¿sí? Y vinieron la misma familia de José, del cual era Jacob y sus hermanos. Y Dios cayó ante José y él los alimentó prácticamente. Él y Faraón lo hicieron venir a toda su descendencia para que tengan que comer durante la sequía.
Y ahí fue cuando todo el pueblo de Israel, entre ellos fueron exactamente 70 de la descendencia de José, que entraron en Egipto. ¿Sí? Lógicamente protegidos. ¿Qué pasó luego de eso? José y toda su familia vivieron en bonanza exactamente 30 años. ¿Sí? Vivieron en una bonanza muy tranquilo, muy paciente, viviendo en holgura. Y luego de eso que muere José, se levanta otro faraón, ¿sí? El cual no conocía de José. ¿Y qué pasó? Este pueblo, lamentablemente, este faraón fue el que hizo la matanza de los niños en la época en la que nació Moisés. Y el pueblo de los hebreos fue llevado a cautiverio. O sea, de los 430 años, 30 años vivió en bonanza el pueblo hebreo, ¿sí? Y 400 en cautiverio. Esa es la explicación. Por eso la Biblia dice 430 años, pero fueron 400 de esclavitud y 30 de bonanza. ¿Sí? ¿Quedó claro por qué? Entonces, ¿la Biblia falla o no falla? La Biblia es infalible, ¿no es cierto? Ese es el motivo. Entonces, para que nos quede claro. Seguimos con el estudio en el Éxodo un poquito más atrás, volviendo al libro al texto original. En el capítulo 12, Dios le da una ordenanza, que también fue motivo de estudio, en el verso 14 y 15. ¿Qué le había dicho para celebrar la Pascua? En Éxodo 12, versos 14 y 15 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué dice el verso 15? 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. ¿Cuándo comenzó este día? Justamente con la muerte de los primogénitos. Aquella noche Dios le dio la palabra: a la medianoche van a morir todos primogénitos, y desde la misma noche comenzó a contar el día 1. Pero el capítulo 13, verso 4, un poquito más adelante, nos dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿Qué es el mes de Abib? En nuestra época, o a la fecha nuestra, esto significa el mes de marzo, ¿sí? Para que más o menos tenga relación de aquello. En el verso 6, de ahí mismo del capítulo 13, la Biblia también dice: 7 días comeréis pan sin levadura, y el 7º día será fiesta para Jehová. Recuerden que cuando el pueblo de Israel salió, dijeron que ellos salieron con su masa sin leudar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tuvieron tiempo para prepararla. Pero Dios ya le había dado esa ordenanza, que 7 días comerían panes sin levaduras. Desde el primer día, desde la noche de la muerte de los primogénitos, y el 7º día sería fiesta solemne a Jehová. Ahora, para nosotros, ¿qué significa la levadura? Podríamos tener ciertos términos, por ejemplo, malicia, ¿sí? Maldad o hipocresía. Esa significa levadura. Si vamos al Nuevo Testamento, en 1 Corintios, Primera a los Corintios, en el capítulo 5, el verso 8, ¿qué nos dice? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ¿y de qué más? Y de maldad, sino con panes sin levaduras, ¿de qué son? Sinceridad y verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que alimentar, forjar en nuestra vida y ponerla en obra. La sinceridad y la verdad. En el verso 6, un poquito más atrás, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Nosotros podemos estar aquí, pero recordemos, por ejemplo, en el evangelismo me recordé algo que me enseñaron hace muchos años. Decimos: usted puede hacer una tortilla de huevos. ¿A cuánto le gusta la tortilla de huevos? Es rica, ¿no es cierto? Con arroz calientito. Nos reímos para abrirnos un poquito. ¿Qué pasa si usted tiene una familia grande y pone 10 huevos y los bate? Le pone quesito, ¿no es cierto? Qué rico. Si le pone jamón, más rico. Pero ¿qué pasa si uno le sale dañado? ¿Qué pasa?
¿Se daña solo una décima parte? Se daña todo, ¿no es cierto? Así es nuestra vida. ¿Sí? Un pecado, ¿sí?, no confesado, Dios podemos perder nuestra heredad en el reino de los cielos. ¿Sí? Entre los frutos de la carne que habla el libro de Gálatas, dice que los borrachos, los fornicarios, ni los que se acuestan con varones, ni los homicidas, ni los ávaros, ni un sinnúmero de pecados no heredarán el reino de los cielos. Nosotros tenemos que cuidarnos de vivir santa y puramente. No es que ya porque Dios nos manda a vivir santo ya tenemos que estar con una aureola. La palabra santidad, recuerde que significa separado o apartado. ¿Apartado de qué? De las cosas que Dios no le agrada, ¿sí? Y vivir una vida santa, escalando de peldaño en peldaño, viviendo una vida agradable a Él. Hay cosas que nosotros no podemos dejar o no hemos dejado todavía, ¿sí? Pero Dios dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. Por eso es que tenemos que rendir todo nuestro ser a Él. No es que nosotros somos perfectos, que ya somos súper santitos y estamos ahí en un estante, ¿sí? Nosotros estamos en medio de esta humanidad donde el vicio, la maldad, la delincuencia está a la flor del día. Pero nosotros como hijos de Dios, recuerde que el pueblo de Israel estuvo en cautiverio. Cuando eran ejecutadas las plagas, ¿a quiénes nomás afectaba? Solo a los egipcios, ¿no es cierto? Y al pueblo de Dios, nada. Nosotros somos ese pueblo escogido. Podemos estar en medio de la maldad, pero el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Amén. Un aplauso le damos al Señor. Gloria a Jesús. En Lucas capítulo 12, verso 1 también nos dice algo similar. Verso 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de quiénes, de la levadura de quiénes, de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces Dios nos manda a cuidarnos, como le decía adelante, de que cualquier tipo de pecado, entre los cuales la maldad y también la hipocresía. Amén. En el Éxodo, volviendo nuevamente al libro, que de ahí no nos podemos salir lógicamente, en el verso 13, verso 3, Dios le da una orden a su pueblo. Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Dios le dio la orden que no comieran leudado, ¿cuántos días? 7 días, y al séptimo harían fiesta a Jehová. Este texto tiene una palabrita muy singular y muy bonita, que dice, tened memoria, ¿sí? O sea, en otras palabras, recordar. ¿Cuántos recordamos de dónde Dios nos ha sacado? A ver, ¿a cuántos Dios ha sacado del alcohol? Amén, digo yo. Dios me sacó de ahí. ¿A cuántos Dios ha sacado de las drogas? De pronto nos da vergüenza y no decimos amén. ¿A cuántos Dios los ha sacado de alguna enfermedad? ¿Sí? ¿A cuántos Dios los ha sacado de pronto de una deuda? A muchos, ¿no es cierto? ¿A cuántos Dios los ha sacado o los ha librado de la misma muerte? Amén. A mí prácticamente me libró de la muerte cuando yo me entregué a Cristo. Yo le contaba a alguien parte de mi testimonio a un varón antes en el evangelismo y le decía, cuando yo me entregué, yo pensaba que me iba a morir. Yo me entregué un 1 de enero, como yo le decía, yo salí del alcohol, yo me entregué en estado etílico. Un 1 de enero, había tomado desde el 31 hasta el 1, todo el día hasta la noche. Y días anteriores, yo estaba en 6º año del colegio. Y paradójico, yo no estaba loco, pero había días que no entraba al colegio y me iba, ¿sabe a dónde? No me iba a bailar ni a molestar, me iba al cementerio. Está loco el hermano Alejandro. Y me ponía a ver las tumbas. Iba por una sala, una funeraria y me ponía a ver las cajas de muertos. Yo decía,
esta me gusta, esta es para mí. Y en el cementerio decía, allá quisiera que me entierren. Y buscaba la bóveda más bonita o más vistosa para que cuando pasen mis amigos decía, allá está este Alejandro, que me recuerde. Quería que me recuerden mis amigos por verme en un ataúd. Pero Dios estaba destinado que no era mi muerte física, sino que quería sacarme de la esclavitud del pecado y de la muerte también, porque Satanás me quería, venga para acá al infierno porque vivía sin Cristo. Pero Dios me sacó a vida, ¿sí? Y ahora por su misericordia me tiene aquí adelante y le doy gracias por ello. Dice, como decíamos, tened memoria ¿de qué? De lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo estoy agradecido de Dios, yo creo que cada uno de ustedes también. Dios le dio esa palabra a su pueblo, tened memoria de lo que Dios ha hecho. ¿Qué podemos sacar de esto también? De tener memoria, que tenemos que acordarnos de nuestro Creador. Si vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, un verso muy conocido, al menos para la juventud. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Una de las cosas que nosotros tenemos que guardar para con Dios es la gratitud. Amén. Por todo lo que ha hecho. ¿Sí? Muchos, creo que de aquí mismo. ¿A los cuántos años ustedes conocieron al Señor? De los adultos. De pronto ya hace poco tiempo, hace varios años, de pronto desde su juventud. ¿Y cuántos no dicen, yo hubiera querido conocer al Señor cuando hubiera sido más joven? Yo creo que muchos, ¿no? Porque ahora que ya son adultos y conocen al Señor, de pronto las obligaciones, ¿sí? El trabajo, los hijos, de pronto nos detienen y decimos, ¿por qué el Señor? ¿Por qué? Bueno, Dios me rescató, gracias, y tengo que ser grato con ello. Pero ¿por qué Dios no me hubiera rescatado un poquito más de años? O cuando era soltero, le hubiera dado mucho más de mi fuerza. ¿No es cierto? ¿Sí? Pero Dios a los jóvenes les dice en esta noche, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Los días pasan, los años pasan. A veces le preguntamos a los muchachos que están por ahí en los malos caminos y les decimos, ¿cuántos años tienes? 20, 30, 35 años. Y los años se te han ido rápido, se te han ido cortos. Rapidísimo, dice. Los años pasan. Sí. Hoy tenemos los jóvenes 15, 17. En poco tiempo ya tendrán 20, 25. Se harán de compromiso. ¿Pero qué han hecho para el Señor? Dios nos pide que le demos nuestra juventud. La Biblia nos habla en Primera de Juan. No lo abramos, solamente como referencia. Dice la palabra, os escribo vosotros jóvenes porque sois fuertes. Un anciano tiene o un adulto tiene la misma vitalidad de un joven. No, no es cierto. De pronto la gordura o las obligaciones ya nos quitan un poco la fuerza. El joven sí, viene, tiene 15, 17, 18 años, lo que más hace es jugar pelota, como no tiene obligaciones, el que está soltero lógicamente. Tiene fuerza, tiene vitalidad. Pero qué bueno sería que cada uno de los jóvenes le diera esa vitalidad al Señor. ¿Cuántos de los jóvenes quieren darle esa vitalidad al Señor? Ninguno. Hay 2, 3. Qué bueno, ¿y el resto? ¿A qué le dan su vitalidad? ¿Al Facebook? ¿A las novelas? ¿Al chisme? ¿Al enamorado? ¿A la enamorada? ¿Sí? El Dios nos dice que nos acordemos de nuestro Creador. Amén. La Biblia en 1 Timoteo 4:12, también un verso conocido, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Dios nos manda a nosotros que no, como jóvenes no tengamos, que no nos tengan en poco, sino que seamos ejemplos. ¿Cuántos jóvenes de aquí son ejemplos? 3 jóvenes y el resto. Dios nos demanda de aquello, que nos acordémonos, que seamos ejemplos y que nadie tenga poco nuestra juventud, sino que podamos decir, yo soy un hijo de Dios y me identifico como tal y todos me respetan. Antes me daba gusto salir con un joven y ver que una persona ya bien adulta, una señora,
generalmente los adultos no les gusta que un muchacho le enseñe la palabra de Dios. Pero cuando Dios nos pone gracia y nos pone autoridad, Dios es el que nos respalda. Amén. Y la palabra que sale de nuestros labios, sí, porque somos ejemplo, va a llegar a cualquier persona. Sí, y Dios nos va a respaldar. Amén. Dios también nos manda acordarnos de sus beneficios. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 103. En el verso 2, ¿qué nos dice la Escritura? Bendice alma mía a Jehová, ¿y qué más? Y no olvides ninguno de sus. ¿Cuántos han sido beneficiados del Señor? Primeramente con la salvación. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. El mayor regalo que podemos tener nosotros es la salvación. Y no nos cuesta nada. Solamente el creer, confesarlo con nuestra boca, creerlo en nuestro corazón. Y lógicamente vivir una vida piadosa y que agrade a Dios. No es simplemente hacer una oración, sino que también tenemos que demostrar fruto, ¿sí? En lo posterior. No es que el fruto nos salva Jesucristo por medio del regalo que Él nos da, ¿sí? Pero nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? ¿A cuántos, como les preguntaba en antes, Dios los ha sanado? A ver, ¿cuántos Dios le ha sanado alguna enfermedad? Ha sido beneficiado de la gracia de Dios, ¿no es cierto? ¿A cuántos Dios le ha sacado de una deuda? Amén. ¿A cuántos lo ha sacado del hambre? Amén, ¿no es cierto? De tantas cosas Dios que nos da, cada día vemos su gracia. La Biblia nos dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Tengamos siempre presente esto, ser gratos con nuestro Dios. ¿De qué también podemos darle gracias al Señor? De que tenemos un lugar donde congregarnos. Amén. En muchos países, lamentablemente, el evangelio no puede llegar con facilidad. Tienen que reunirse escondidos para estudiar la palabra, ¿sí? La libertad de culto no le existe. Nosotros, gracias a Dios, la tenemos. Y nos ha dado un lugar en el cual podemos congregarnos. Tenemos que darle gracias a Dios por ello. Y si tenemos la oportunidad, hacerlo. Una tía de mi esposa que vive en Italia decía, yo para ir a la iglesia tengo que viajar 2 o 3 horas. Para ir a un culto a la semana. Qué duro. Nosotros a veces vivimos aquí a la vuelta, hay el culto de oración. No voy, me quedo en mi casa, teniendo la facilidad. Tenemos que ser gratos con Dios. Amén. ¿Cuántos van a venir a los cultos de oración? El culto que en muchos lugares es el menos recurrido. Alguien me contaba la semana pasada, dice, el culto de oración de la iglesia, una iglesia X, no dio el nombre, dice, solo hubieron 9 personas. De una iglesia de más de 500 miembros. Qué pena, qué triste, cómo tenemos a Dios en poco. Nos olvidamos, solo cuando tenemos necesidad, ahí vamos a la iglesia. Cuando estamos sin trabajo, Señor, necesito un trabajo, ahí sí nos acordamos. Pero cuando Dios nos da de su beneficio, ahí nos olvidamos. ¿Sí? Seamos gratos, no nos olvidemos de los beneficios que Dios nos da. Amén. Y seamos de bendición para nuestros hermanos y también para gloria al Señor, obedeciéndole. También nos manda acordarnos de sus mandamientos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, los versos 1 y 2, ¿qué nos dicen? 2 de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dice el verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dios nos manda que tengamos memoria de ¿qué? De sus mandamientos. ¿Cuántos obedecen la palabra del Señor? Yo creo que muchos, otros a medias, otros nada. Pero Dios nos da la ordenanza de que recordemos sus mandamientos, ¿sí? De no participar de los deleites del mundo, que son pasajeros, sino llenarnos de amor y dar frutos que glorifiquen y exalten el nombre del Señor. La Biblia también nos manda a no olvidarnos. En Deuteronomio capítulo 8,
del verso 11 al 14, mira lo que nos dice la palabra. Deuteronomio capítulo 8. De acordarnos a sus mandamientos y de no olvidarnos de ellos, de cuidarnos de no olvidarnos. Dice, Deuteronomio 8, versos 11 al 14, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lamentablemente, el hombre de por sí siempre va a buscar, cuando no hay temor de Dios, lo material. ¿Sí? La Biblia nos manda a cuidarnos de aquello. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Nos puede sacar del propósito de Dios. Como les preguntaba hace 2 semanas, ¿cuántos quieren dinero? ¿Cuántos quieren ser millonarios? ¿Cuántos quieren ser ricos? Algunos dijeron amén. Y qué bueno, ¿sí? Dios nos lo prohíbe. Pero tenemos que tener cuidado de dónde está nuestro corazón. Si aquello nos puede sacar del propósito de Dios, del cual nos podemos perder, tenemos que tener cuidado. Me recordaba, yo conversaba con un pastor esta semana y me contaba algo que le ocurrió y me causó mucho dolor, porque va más o menos relacionado con esto. Me decía, esta persona, Dios la sacó de la nada, así. Pobre, con 5 hijos, no tenía trabajo, no tenía a veces ni para comer, y se le dio un lugar en la congregación, un cuarto para que vivan, porque no tenían dónde ir. Dios lo fue levantando, le dio una capacidad muy buena al varón, y en la actualidad, para resumirle, ya tiene casa propia, tiene 2 carros, tiene 3 negocios, y está muy próspero, qué bueno. Pero resulta que por defender al hijo que había incurrido en ciertas mentiras, lo invitó al pastor a pelear. Se olvidó de los mandamientos de Dios. Qué pena, ¿sí? Cuando nosotros nos afanamos a lo material, ¿sí? Sin honrar a Dios, nuestro corazón se puede enorgullecer, como dice la palabra, ¿sí? Se puede enorgullecer y nos podemos olvidar de Jehová. Así que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Eso es un testimonio vivo que pasó. No puedo dar nombre en la iglesia, lógicamente, por ética. Pero Dios, ¿a qué nos manda? Que no nos aferremos de lo material, ¿sí? Ni de los pasajeros. Que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque esto perece. Esto es temporal. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nosotros somos solamente peregrinos. Nuestra vida en esta época, en esta tierra, solamente es pasajera. Y tenemos que vivirla para agradar a Dios, ¿sí? ¿Cuántos agradan a Dios? Amén. ¿Cuántos obedecen sus mandamientos? ¿Sí? Y si no lo obedecemos, pidámosle perdón a Dios, enmendemos nuestros pasos y que Él sea gobernando nuestras vidas, ¿sí? A veces cuando todo nos va bien, pensamos que la bendición de Jehová, como está bien, todo está bien, ¿sí? Pero muchas veces no es así. Que Dios guarde nuestro corazón, que tengamos humildad ante las bendiciones de Dios. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, sino que cada vez que Dios nos bendiga, seamos más humildes. Si Dios nos da un carro, con humildad. Si Dios nos da una casa, con humildad. Siempre para glorificar el nombre del Señor. Y si Dios nos bendice, también poder bendecir a otros. Amén. Amén. Que Dios sea bendiciéndonos cada día y poder guardar nuestro corazón de no incurrir en esta falta, de no olvidar de los beneficios y de los mandamientos de nuestro Señor, entre los cuales de los primeros está el amor, ¿sí? Dice la Biblia de que de nada nos sirve hablar lenguas humanas angélicas si no tenemos amor. Si no tenemos amor, todo lo que podamos hacer de nada nos sirve. Para terminar, vamos al libro de los Salmos, capítulo 106. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando Dios los sacó del cautiverio?
Salmo 106, versos 13 al 15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, sus caprichos. Pero como consecuencia de aquello que les vino, mas Dios envió mortandad sobre ellos. El verso 21 sigue diciendo, olvidaron al Dios de su salvación, que Dios había hecho en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y hasta ahí la lectura. Y Dios, el pueblo de Egipto fue ingrato, ¿sí? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué les envió Dios? Mortandad, ¿sí? Que cuidado la ingratitud o el vivir deshonrando a Dios nos vaya a alcanzar la muerte o la condenación. Tenemos que tener cuidado, ¿sí? Dios guarda a los suyos, pero cuando nosotros lo obedecemos y estamos bajo la cobertura del Santo, ¿sí? El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. ¿Con qué propósito? De que adora a Dios, que le sirve, le honra, le había prometido una tierra, pero a causa de la desobediencia vino muerte y todavía tuvieron que peregrinar en el desierto una buena cantidad de años, ¿sí? De los cuales la mayoría perecieron, ¿sí? Que nosotros no perezcamos en el camino, sino que cada día en este caminar del cristianismo podamos levantarnos. Si tenemos dificultad o asperezas con nuestro hermano, poderlas limpiar, ¿sí? No murmurando, sino siendo transparente, como decía la palabra delante, sin hipocresía, sin esa levadura que nos contamina, sino con sinceridad y con amor. Amén. Que Dios nos bendiga, nos ayude a caminar cada día en su verdad, en su palabra, y que esta palabra haya sido de bendición para cada una de nuestras almas. Amén. Le damos un aplauso al Señor, la gloria, la honra y el poder. Gloria a Jesús, gloria a nuestro Dios. Aleluya.